Arremetidas y reventón. Iniciando con arremetidas, es el flujo no deseado de fluidos de la formación al pozo que ocurre cuando la presión ejercida por el fluido de perforación en un punto es menor que la presión de la formación. Dado que las condiciones para que ocurra una arremetida son que la presión de la formación sea mayor que la presión de la columna de lodo, así como también que la formación sea permeable. Causas que pueden ocasionar una arremetida. Las razones que producen el desbalance de presión, tanto al momento de perforar como durante un viaje, son llenado incorrecto del hoyo durante un viaje, zumbeo o succión del pozo durante un viaje. Allí mostramos una imagen del llenado inadecuado del hoyo. Seguidamente, densidad insuficiente del lodo. En estas podemos referirnos a diferentes insuficiencias, entre ellas perforación de formaciones con presiones anormales, lodo cortado por gas, lodo cortado por petróleo o agua salada, pérdidas de circulación y mal diseño del lodo. Indicadores de una arremetida. Existen varios indicadores que permiten identificar una arremetida. Estos deben ser oportunamente reconocidos e interpretados por la cuadrilla de perforación para tomar las acciones pertinentes al control de pozos. Los indicadores pueden clasificarse de acuerdo con la actividad que se esté realizando en el pozo, ya sea durante la perforación o cuando se realiza un viaje. Bien, los indicadores en cuanto al perforado están aumento de flujo en la línea de retorno, aumento del volumen de los tanques, aumento de la velocidad de penetración, incrementos de las unidades de gas. En viajes, para determinar la entrada del fluido al hoyo durante un viaje, es mediante la medición de fluido, utilizado para compensar el volumen de acero sacado del hoyo. Bien, si el volumen de fluido tomado por el hoyo es menor que el volumen calculado, la formación está apartando fluidos al hoyo. Esto significa que una arremetida está en proceso de ocurrir. Seguidamente están los equipos de control de pozos. El control primario de las presiones en los pozos se realiza mediante la presión hidrostática generada por el fluido de perforación. El conjunto impidereventones es el sistema de respaldo de métodos básicos de del control de los pozos. Entre estos equipos están un estrangulador hidráulico ajustable, dos estranguladores manuales, una válvula de control hidráulica, un separador de gas, un impiderreventor anular o esférico, dos impiderreventones tipo ariete de tubería y ciego. Los equipos de control proporcionan un medio para cerrar el pozo, sacar con seguridad el influjo del mismo y reemplazar el fluido de perforación original por un fluido con la densidad suficiente para controlar la presión de la formación. Continuando con el tema que son las arremetidas, yo les voy a hablar sobre las pruebas de integridad de presión. Bueno, estas pruebas son procedimientos de cierre de pozo y de circulación gradual del fluido de perforación hasta que la formación comienza a ceder. Esto es de mucha importancia, ya que conociendo estos valores podemos determinar la presión de fractura.
y podemos evitarnos muchos problemas como son la pérdida de circulación debido a que el lodo es muy denso. Las pruebas de integridad de presión son pruebas de presión realizadas por debajo de la zapata de la última tubería cementada. Esto se hace para cumplir con los siguientes objetivos, que son determinar el trabajo de cementación. Esto se hace para verificar que no haya comunicación con la superficie, determinar el gradiente de fractura, conocer la máxima presión anular en superficie y tener parámetros para el control de los pozos. Esto es de mucha importancia, sobre todo la presión del gradiente de fractura, ya que con ello podemos tomar decisiones críticas como son la determinación del punto donde se van a sentar los revestidores, así como también determinar cuál es la alternativa más fiable para controlar el pozo. Con respecto al procedimiento operacional, primero se baja la sarta de perforación con la mecha hasta el cuello flotador. Luego se realiza una prueba volumétrica al revestidor para ver si resiste la prueba de estallido, la presión de estallido, y para saber si hay fugas. Luego se perfora el cuello flotador más o menos unos 10 pies por encima de la zapata. Luego se perfora el resto del cemento, más o menos unos 20 pies de la formación nueva. Luego hacer circular hasta obtener retornos limpios y acondicionar el lodo de perforación. Luego se levanta la sarta de perforación más o menos hasta la altura de la zapata. Luego se cierra un impide de reventón, ya sea el arrete de anular o el arrete de tubería. Luego se conectan las líneas del camión de bomba y se prueban para saber que no hayan fugas. Luego se bombea el fluido lentamente, más o menos un medio o un cuarto de barril. Luego se continúa bombeando. Se continúa bombeando y se realiza las pruebas de presión y volumen acumulado hasta que alcance el límite de presión. Una vez que, esto se da cuando el pozo comienza a tomar fluido. Entonces, eso crea un desvío entre la proporcionalidad que existe entre el volumen y la presión. Ahí es donde sabemos que existe, que el pozo ya ha alcanzado esa presión límite. Una vez que se haga eso, se realiza un gráfico para saber exactamente la desviación o qué tanta desviación tiene esa presión. Luego se para el bombeo, se espera unos 10 minutos a que se estabilice la presión y una vez estabilizada se realiza el desahogo de la presión y también se procede a medir el volumen de retorno. La presión límite, PIP. Al realizar las pruebas de integridad de presión se obtiene como resultado una presión límite. Esta es muy importante ya que con ella podemos calcular la presión de fractura. La presión de fractura y se expresa en densidad equivalente. Por ejemplo, esta gráfica por acá hacia la izquierda tenemos la presión y hacia la derecha tenemos el volumen. También tenemos un límite anticipado de presión. Ese límite es cuando empieza la desviación de presión y ya no sería una línea recta. La máxima presión anular en superficie. Estas presiones son la presión de estallido y la presión de fractura. Ambas deben colocarse en un cartel en el pozo. La presión de estallido, PI significa que es la presión de estallido. Se toma un límite de 0,70, es decir, que con un factor de seguridad de 30. Y la
Máxima presión en superficie se calcula con la siguiente fórmula, que es 0,052 por la densidad en términos de equivalencia menos la del fluido por la altura de la zapata. Los métodos de control de pozo. Bueno, una vez que se cierra el pozo, se procede a controlar las arremetidas, pero una vez que se estabilicen las presiones. Para ello tenemos los diferentes métodos, que son el método con mecha o tubería en el fondo, es el método, se llaman métodos convencionales. Tenemos el método del perforador, el método del ingeniero y el método concurrente. El método del perforador consiste en circular y pesar. Bueno, una vez que se cierra el pozo, luego se circula el pozo con el mismo lodo que se estaba perforando. Luego se densifica y se vuelve a circular para mantener la presión del pozo. El método del ingeniero, que es esperar y pesar, bueno, en este se mantiene el pozo cerrado, se densifica el lodo y luego sí se circula para mantener la presión. El método de concurrente, que es circular y aumentar, bueno, este método se va densificando lodo por etapas de acuerdo a un programa predeterminado. Por otro lado, tenemos los métodos no convencionales, que son con mecha o tubería fuera del fondo. Entre ellos tenemos el método volumétrico, el método de lubricar y esperar, el método de circulación con lodo pesado y el método de arrastre de tubería y el forzamiento o wheel heading. Por último tenemos el reventón, que dice: si el flujo no deseado de fluido generado por la formación no se puede controlar y se produce la salida a la atmósfera de los fluidos del pozo y de la formación, entonces ahí ocurre un reventón. Esto se puede presentar en los siguientes casos, que son durante la perforación, durante los trabajos de rehabilitación de un pozo productor, y también ocurre por el daño del árbol de Navidad. Es indeseable porque aumenta los costos en las perforaciones, representa un peligro potencial tanto para el equipo del pozo, tanto como para el personal. Incluye muchas pérdidas de hidrocarburos y también de la presión del yacimiento. Constituye una imagen negativa debido a esos incidentes, o sea, una imagen negativa de la industria petrolera. Y por último tenemos los daños ambientales, ya que los fluidos son muy contaminantes para el medio. Como un ejemplo de un reventón tenemos el siguiente. Madrugada del 22 de diciembre de 1922, en las cercanías de unas lagunas conocidas como Los Barrosos, aledañas a Cabimas, ocurrió el evento que puso a Venezuela en el mapa del interés mundial, el Reventón del Barroso II.